Top 5 datos que no sabías de la historia de la educación para las mujeres en México. La historia actual de México ha pasado por cambios y procesos drásticos para llegar a nuestra era. Todo esto a la par de la educación y remarcando la distinción de género que aún sigue existiendo. Por ello hay datos que desconocemos o que creemos imposibles de existir, pero han marcado nuestra historia y evolución. A continuación 5 cosas que no sabías acerca de la historia de la educación en México respecto al trato de las mujeres. Número 1. En la época del México antiguo manejaba el pensamiento de que la mujer es un género débil, por ello las mujeres de estamento bajo el único oficio que podían practicar era de curandera, partera y labores domésticos que aprendían en casa diagonal barrio. La escasa asistencia de mujeres pipitzin que eran las mujeres con estamento alto, al calmecac femenino, llamado Ichpuchcayi donde se convertían en sacerdotisas, pero con labores inferiores, como barrer, hacer ofrendas, etc. Número 2. En la época del virreinato las mujeres indígenas eran educadas en ambientes familiares donde aprendían lo que eran las costumbres tradicionales, la mayoría asistía a catecismo, aunque desde temprano también empezaban entrenamiento para el trabajo. Algunas niñas aprendían a leer en 4 la escuela de amiga y otras llegaron a escribir, pero ir a la escuela no era obligatorio ya que el trabajo laboral de una mujer se limitaba mucho a hacer bordados y trabajo de costura. Número de 3. En la época del siglo de las luces 1784 los gobernantes indios de las parcialidades de Tlatelolco y Tenochtitlán, en la ciudad capital, con fondos de las cajas de comunidad, reimprimieron la biografía de Salvadora de los Santos, India Otomí, libro escrito por el jesuita Antonio de Paredes, originalmente publicado en 1762. Las autoridades indígenas anunciaron el propósito del libro en el prólogo. Tiene el objeto recomendable de proveer las escuelas y migas, escuelas para niñas donde nuestros hijos son educados, de una especie de cartilla, en que enseñándose a leer, aprendan al mismo tiempo a imitar las virtudes cristianas, con el dulce, poderoso y natural atractivo de verlas practicadas por una persona de su misma calidad. El Colegio de las Vizcaínas, en 1793 abrió sus puertas a 300 alumnas de cualquiera clase o condición que asistían diariamente sin costo a clases de lectura, escritura, religión y labores de costura, impartidas por 14 maestras laicas. Número 4. En la época del entusiasmo de la independencia en 1823 la idea de permitir a una mujer instruirse pasada la pubertad era muy criticada. Desatender la casa, marido e hijos para asistir a clases contravenía el esquema tradicional. La soltera dependía de la patria potestad del padre y la casada de su marido, así que persuadir a los jefes de familia de que ninguna mujer debía carecer de instrucción básica chocaba con la costumbre, por lo que esta propuesta tan innovadora terminó archivada. Aparecieron las escuelas mixtas, debido a que la mayoría de las localidades tenía menos de 2.500 habitantes e insuficientes recursos, lo que no significaba que asistieran hombres y mujeres juntos.
sino más bien en horarios o días distintos en el mismo edificio. Número 5. En la época del Porfiriato durante 1890-1900 varios pedagogos extranjeros, en particular Federico Frobel, guía y ejemplo de educadores porfirianos, difundieron la idea de que la mujer estaba particularmente dotada para la docencia. Para estos momentos la secundaria para niñas, que impartía materias aisladas, artes y oficios, idiomas y pedagogía, se convirtió en la normal de maestras y sufrió una reducción en sus años de estudio de 6 a 4, que limitó a las tituladas a enseñar solo en las primarias. En conclusión, como podemos notar, la educación en las mujeres ha sido desde un comienzo complicada. Tardó siglos para que las mujeres pudieran tener más acceso a la educación. Sabemos que las mujeres merecemos la misma igualdad que los hombres y durante estos últimos siglos ha sido demasiado difícil obtener derecho y libertad del estudio en las mujeres. Algunas cosas que permanecieron fueron que el rol femenino era ser madre de casa, cuidar de los niños, cocinar, coser y ser una buena esposa. En general, las mujeres no tuvieron oportunidades de poder tener un título mayor a la docencia como ingenierías o leyes. Actualmente podemos notar que la mayoría de los docentes son mujeres, ya que desde la época del Porfiriato se planteó que la que estaba más capacitada para educar era la mujer. ¿Ustedes qué opinan respecto a este tipo de distinción de género? Mariana Fernández Corpus ID. 174.654. Belén Reyes Memegua ID. 178.938. Andrea Adanae Vázquez Vargas ID. 178.013. Saray Roldán Vázquez ID. 177.683.